Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Francisco del Castillo y nuevamente estamos con las reuniones y sesiones de aprendizaje de lenguaje. Esta vez vamos a trabajar con el verbo. Efectivamente, esa palabrita expresa acción, estado, pasión, existencia. Aquella palabra que nos dice qué es lo que hace el sujeto, qué acciones hace el sujeto. Pues bien, el verbo es esa palabra importantísima para formar una oración. Y de ello vamos a trabajar en cuanto a su definición, vamos a trabajar en cuanto a sus accidentes gramaticales. ¿Ya? Y por supuesto, vamos a tener nuestro habitual video que nos va a ayudar a comprender mejor lo que es el verbo. Vamos entonces con la ayuda de este didáctico video que he escogido para ustedes en esta clase del verbo. Vamos entonces. Primero expliquemos qué es el verbo. El verbo es una palabra que expresa acción, estado o situación. Está compuesta de formas personales y formas no personales. Las formas personales están formadas por una raíz y desinencias, mientras que las formas no personales no tienen desinencias, sino sufijos. Las formas personales indican persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Número, singular, plural, tiempo, presente, pasado y futuro. También indican un modo. Este puede ser indicativo, expresa acciones reales, como por ejemplo, Juan come muy poco. Subjuntivo, que expresa duda, posibilidad o deseo, como por ejemplo, espero que Juan coma un poco más. O el imperativo, expresa ruego o mandato. Por ejemplo, Juan come menos. Las formas no personales son infinitivo, son los verbos terminados en ar, er, ir. Digamos que son los verbos en estado original. Estos son, por ejemplo, caminar, comer, salir. Luego tenemos el gerundio. El gerundio muestra la acción durante su transcurso. Y estos terminan en ando, yendo. Por ejemplo, el gerundio del verbo caminar es caminando. El del verbo comer es comiendo. Y el del verbo salir es saliendo. Por último tenemos el participio. Participio
indica que una acción ha concluido y termina en eco. Ido, ado. Por ejemplo, Juan se ha ido. Juan ha terminado de comer. Si te gustó este video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Muy bien, entonces hemos visto un interesante video de lo que es el verbo y los accidentes gramaticales que tiene el verbo. Pues bien, ahora nosotros vamos a trabajar con los verbos, con el material que hemos preparado. Entonces, el verbo es esa palabrita que expresa acción, estado, pasión, existencia. Esa definición es el criterio semántico del verbo. Entonces, la semántica nos dice que esta palabra es precisamente la que expresa el estado, la existencia, el proceso y la acción que realiza o padece el sujeto. ¿Está bien? Ya tenemos la primera definición, según el criterio semántico. Vayamos a trabajar ahora qué nos dice la sintaxis sobre el verbo. Nos dice que el verbo es también una palabra que va a funcionar como núcleo del predicado. Entonces, chicos, el verbo va a ser la palabra más importante del sintagma verbal que es conocido más comúnmente como predicado. Entonces, dentro del predicado vamos a tener al núcleo que va a ser un verbo. Observe acá. Juan estudia mucho. Juan estudia mucho. Juan es el sujeto y estudia mucho es el predicado. ¿Cuál es el núcleo de estudia mucho? Este verbo que tenemos acá. Estudia. Este va a ser el núcleo de predicado. Entonces, la sintaxis o el criterio sintáctico nos dice que el verbo es el núcleo del predicado. Ahora, ¿qué nos dirá la morfología? La morfología nos dice que el verbo, miren, es una palabra variable y varía, por supuesto, en el tiempo, en el aspecto, en el modo, en la persona y en el número. Entonces, varía, ¿por qué? Porque tiene accidentes gramaticales de tiempo, aspecto, modo, persona y número. ¿Ya? Entonces, la morfología nos explica esto. Palabra variable. ¿Varía en qué? Varía en tiempo, presente, pasado, futuro, en aspecto perfectivo o imperfectivo. Si la acción ha culminado o está en proceso. El modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, potencial. Esas son las actitudes que toma el hablante ante la acción. Y luego tenemos la persona, que van a ser la primera persona, segunda persona, tercera persona del singular y del plural. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Esas son las personas y el número del verbo. Entonces, hemos hecho la definición morfológica. Pues bien, falta una definición, que va a ser la definición lexicológica. ¿Qué nos dice la lexicología sobre el verbo? Nos dice que el verbo es una palabra de inventario abierto, ya que a su raíz se le pueden agregar desinencias para formar nuevos términos. Es así que de
amante, ¿no? El amante es, por supuesto, un sustantivo, pero podemos decir amo. Amo, la raíz es am. De ahí van a nacer o se colocan nuevas desinencias o desinencias y van a hacerse nuevas o otros verbos. Amar, amo, amaré, amaste, amamos, de la raíz. ¿Ya? Entonces, por eso que la lexicología nos dice que el verbo es una palabra de inventario abierto. Pues bien, ese es el significado, ¿no? Según la semántica, la definición morfológica y la definición sintáctica. Pues bien, pasemos inmediatamente ahora a trabajar con más detenimiento. ¿Qué nos dice la sintaxis o el aspecto sintáctico sobre el verbo? Nos dice que es una palabra ya que cumple la función de núcleo del predicado o del sintagma verbal. Acá está, la abuelita es el sujeto, está tejiendo, va a ser el predicado. Y si dan cuenta, aquí está presente el verbo. Este es un verbo copulativo que se ayuda de este verboide para poder funcionar y tener un no. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra este verbo? En el predicado. ¿Qué papel cumple? Núcleo del predicado. Igual, las manos maravillosas de la abuelita tejen. Solamente esta palabra es el predicado y también esta palabra, que es el verbo, va a ser el núcleo de este predicado. Vamos entonces a hacer o a trabajar ahora con el criterio. Seguimos con el criterio sintáctico. ¿Ya? Nuevamente acá vamos a demostrar lo del verbo. ¿Ya? En el predicado. Las niñas juegan. Si se dan cuenta ustedes, este es el sujeto y acá tenemos al predicado. Juegan. ¿Cuál es la palabra principal de este predicado? Va a ser juega. Este juega es el núcleo de este predicado. Es la palabra principal de este predicado. Entonces, con eso cumplimos lo que nos dice la teoría. Ahora, ¿qué nos dirá el criterio semántico? Acuérdense que la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Entonces, según la semántica, el verbo es la palabra, ¿ya?, que expresa el comportamiento del sujeto. O sea, nos dice qué está haciendo el sujeto. Y según ello, nos puede indicar acción, estado, pasión, existencia. Observen acá, los niños juegan, acción. Los niños aman la naturaleza, pasión. Entonces, se cumple lo que nos dice la teoría con respecto al verbo. Acá nuevamente la acción, cocinaré, cocinaré. La acción situada en el futuro. Estado, estoy cansado, es un estado. Expresa un estado situado en el pasado, no estoy cansado en el pasado. Estoy feliz en el presente. Expresa también proceso, conseguí un trabajo. Expresa un proceso situado en el pasado. Ahora bien, vamos entonces a trabajar con el aspecto morfológico. Acuérdense que la morfología es la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras. Veamos según ello qué nos dice la morfología
sobre el verbo. Es una palabra de categoría gramatical variable. Claro, variable, varía. ¿En qué? En número, varía en persona, en tiempo y en modo. O sea, sufre cambios en su forma de expresarse. Y esos cambios o esos accidentes gramaticales se van a dar por las desinencias o las terminaciones verbales. Ahí se van a identificar el número, persona, tiempo y modo. ¿Ya? Vamos entonces, ahora sí, a trabajar con la estructura del verbo. El verbo presenta la siguiente estructura. Está compuesta de una raíz, que es el que contiene el significado mayor. Y luego están las desinencias, que van a indicar los accidentes de tiempo, de modo, de persona y de número. Ahí están. Entonces, todo verbo va a tener una raíz y va a tener sus desinencias. ¿Ya? Entonces, según esto, vamos a avanzar a trabajar y explicar cómo es la forma de encontrar la raíz de un verbo. Vamos entonces. Para obtener la raíz de un verbo, como sucede en este ejemplo, cantaba, lo vamos a convertir en un infinitivo, o sea, un verboide infinitivo, ¿ya? Que va a ser cantar. De esto, de este verboide, le vamos a anular la terminación verbal. Ar. Lo que queda, miren, observen ahí, lo que queda es el radical, llamado también raíz, que va a ser la palabra o la parte principal de este verbo. Por eso entonces la raíz o radical va a ser can. Igual, vendieron, lo convierto a infinitivo, le anulo la terminación verbal, y lo que queda es la raíz. Ya sabemos cómo identificar la raíz. Nuevamente acá, partiremos, ahí está, partiremos. Lo convierto en infinitivo, partir, le anulo la terminación verbal y queda par. Esta es la raíz, como tú te puedes dar cuenta. Así de sencillo es encontrar la raíz de un verbo. Ahora vamos a seguir con los ejemplos de la raíz, ¿ya? Para que quede más claro todavía. Entonces, la raíz, chicos, la raíz del verbo, llamado también radical o lexema, es la parte que nos informa sobre la acción, estado o el proceso al que el verbo se refiere. Entonces, para saber la raíz de un verbo, debemos anular, suprimir o quitar las terminaciones del infinitivo ar, et, ir. Es así que yo digo, preguntábamos, es un verbo, le preguntábamos, lo convertimos al infinitivo preguntar. Acá lo tenemos, preguntar. ¿Y qué hago con esto? Le anulo la terminación verbal, ar, y lo que queda es la raíz. Pregunta. Igual, volvimos, lo convierto a infinitivo, volver. Este volver, le anulo la terminación verbal, y me queda vol. Esta es la raíz. Nosotros descubrimos, ¿cuál será la raíz de descubrimos? Ah,
lo convierto en infinitivo, ya, le anulo la terminación verbal, lo suprimo, lo quito, como quieran llamarlo ustedes, y lo que queda, descubrir, va a ser la terminación verbal. Oh, perdón, va a ser la raíz. Estoy emocionando ya. Va a ser la raíz. Ir de la terminación verbal que lo hemos suprimido y que le hemos quitado. ¿Ya? Y así tenemos en el verbo siguiente. Canté. Canté lo convierto al infinitivo cantar. Le anulo la terminación verbal y me queda can. Esa va a ser la raíz. Y en todo, ya que este es un verbo modelo, en todos, modelo y por supuesto regular, en todos estos va a ser la misma raíz. Canto, cantas, canta, cantamos, cantan, cante, cantes, cante, cantemos, cantaremos, etcétera. Es la misma raíz, ya que este verbo es un verbo regular. ¿Ya? Entonces, hemos comprendido rápidamente cómo podemos identificar la raíz de un verbo. Pues bien, ahora vamos a trabajar con los accidentes gramaticales del verbo. ¿Ya? Vamos a trabajar con los accidentes gramaticales. El primer accidente gramatical de un verbo va a ser el número. Efectivamente, el número del verbo. Bueno, el número es o se refiere a cuántos individuos o personas realizan la acción verbal. Si la acción verbal lo realiza uno, va a estar en singular. Si la acción verbal lo realizan de dos a más, va a ser plural. Entonces, las formas verbales no solamente expresan acción, sino que también informan, ¿ya?, sobre si esas acciones las realizan una o varias personas. Y según eso, vamos a tener el número singular o plural. Entonces, cuando solamente lo realiza una persona, va a ser singular. Pero si lo realizan de dos a más, van a ser plural. Ejemplo, escribe, singular. Él escribe, una sola persona. Escribimos, nosotros, es plural, varias personas. Ya a ello se refiere el número del verbo. ¿Ya? El número del verbo. Vamos inmediatamente a trabajar con la persona del verbo. ¿A qué se refiere con la persona del verbo? Se refiere precisamente a las personas gramaticales. Entonces, según ello, vamos a tener a las personas gramaticales en primera persona. ¿Quién es ella? La que habla. Yo avanzo en singular y nosotros avanzamos en plural. En la segunda persona vamos a tener a quién se habla. ¿A quién se habla? Entonces, tú avanzas en segunda persona, estamos hablando a esa persona. Vosotros avanzáis, ustedes avanzan en plural. Y luego tenemos la tercera persona, que es la persona de quien se habla, o es aquella de quien se habla. Ella avanza, él avanza, y ellos avanzan en plural. Y claro que acá le faltó la tilde, ¿no? La tilde. Entonces, las personas del verbo son primera, segunda y tercera persona. Ahora trabajemos con respecto al número y la persona. Por lo general, el número y la persona van juntos. Por eso, en la primera persona,
¿ya? En la primera persona del singular va a ser canto, yo canto. Y del plural, cantamos. Es la persona que habla. La segunda persona es la persona a quien se habla. Y puede ser en singular. Cantas, tú cantas, vosotros cantáis o ellos cantan. Y la tercera persona, que es la persona de quien estamos hablando. Ella canta, ellos cantan. Entonces, de esa manera, tenemos el número y la persona. Ahora sí, pasemos al tiempo del verbo. El tiempo del verbo van a ser de 3 tiempos. El pasado, que indica que la acción ya ocurrió. Comí, leí, paseamos, corrimos, amamos, amaste. Esa es la acción ya pasada. Luego tenemos en el tiempo presente, si la acción sucede en el momento que uno habla, ahora mismo, ya ese presente. Amo, escribimos, comemos, bailo, bailas. El futuro va a ser la acción después del momento de que se habla. La acción va a ocurrir después, ¿ya? Comeremos, bailaremos, amaremos, jugaremos, reiremos. Entonces, estas son las acciones que indican el tiempo verbal, ¿ya? Entonces, sabemos ya cuándo es el pasado, cuándo es el presente y cuándo el futuro. Ahora vamos inmediatamente a trabajar con los modos verbales. ¿Qué serán los modos verbales? ¿A qué se refieren cuando hablamos del modo? Pues bien, el modo nos informa sobre la actitud del hablante. ¿Qué actitud tiene el hablante? Ante lo que dice o ante lo que hace. Tenemos 4 modos verbales. ¿Ya? Aquí vamos a tener el modo indicativo, el modo subjuntivo. Indicativo, acuérdate, da a conocer o señala o expresa un hecho real. El subjuntivo expresa una duda, incertidumbre, un deseo. Imperativo es cuando se formula o se da una orden, un mandato, un ruego. Y condicional, cuando hay una posibilidad que la acción verbal lo realice. Entonces, los modos verbales son las actitudes del hablante ante la acción. Ya, que quede claro ese asunto. Ya, ahora sí, pasemos a desarrollar los diferentes modos. Vamos con el primero. Ya vamos con el primero. Entonces, tenemos el primer modo, que va a ser el modo indicativo. Este es el modo real, el modo que informa la acción. Entonces, solamente nos dice lo que pasa en cuanto a la acción verbal. ¿Ya? Entonces, el emisor quiere informar de la acción que se está realizando, que se está
haciendo como una situación real, que pasa de verdad, o que ha pasado de verdad, o que va a pasar de verdad, ¿ya? Por eso yo digo, mi padre es dentista. Ah, este verbo está en modo indicativo. El dentista saca la muela al paciente. Claro, está informando una situación, una acción. Ella ama a su esposo, el modo indicativo. Es una acción real, una acción objetiva. Da a conocer, solamente informa el hecho real. ¿Está bien? A ello se llama el modo indicativo. Ahora, vamos a trabajar con el modo imperativo. Entonces, este modo imperativo es aquella en la cual se expresa un mandato, una orden, un ruego o también una súplica. ¿Ya? Entonces, aquí, en este modo imperativo, existe una persona quien manda. Y lo manda a otra, por supuesto, mediante una determinada acción. Por lo tanto, esa acción no se realiza efectivamente, sino que solo queda expresada en la orden o el mandato, que también puede ser, por supuesto, un consejo, una sugerencia, un ruego, una súplica. Por favor, haz tu tarea. Hijo, estudia. Chicos, salgan a recreo. Es mandato, es una sugerencia, es un consejo. Por favor, ponte a leer. Entonces, el modo imperativo, ¿ya?, puede recomendar y también aconsejar. Observe acá. Camina durante 30 minutos. Una recomendación. También da instrucciones. Lave bien las manzanas, después córtelas en 4 trozos y métalas al horno. A las instrucciones para hacer un postre, para hacer un queque, para hacer una comida deliciosa. Ellos van a hacer o están en modo imperativo. Lava las papas, pélalas, pícalas. Ah, está en modo imperativo. Claro, por supuesto que también da órdenes, mandato, lávate las manos y pon la mesa. No salgas a la calle. Conserva la distancia de 2 metros. No vayas a las fiestas. Lávate las manos cuando vengas de la calle. Esos son las órdenes. Pero también, chicos, por supuesto, que los mensajes publicitarios utilizan bastante el modo imperativo. Te dicen, ven a nuestras tiendas y disfruta de nuestra ventaja. Compra ahora y pague después. No te pierdas la oferta. Ven hoy mismo. Eso es el modo imperativo. Entonces, estamos viendo que el modo imperativo es aquella que expresa orden, mandato, consejo, ruego y súplica. Ahora vamos al modo subjuntivo. ¿Por qué se llama subjuntivo? Porque está presente en nuestra subjetividad. Entonces, si está presente nuestra subjetividad, va a indicar acciones posibles, probables o también matizadas.
¿ya? De nuestro subjetivismo, deseo, incertidumbre, duda, ¿ya? En forma vaga, pues, ¿no? E imprecisa. Vamos entonces acá. Quizá coma, ahí está el verbo que expresó. Duda, quizá coma. No está seguro si va a comer o no va a comer. Tal vez haya comido. También expresa, expresa duda. Tal vez, ojalá hubiera comido. Mamá quería yo comer. Quería que yo comiera. Entonces, un detalle para que tú reconozcas a un verbo en modo subjuntivo. Se le puede agregar quizás, tal vez, a lo mejor, de repente. Si a ese verbo tú le agregas y hay, digamos, un orden lógico de esa palabra, ello va a ser el modo subjuntivo. Yo te digo, escribiera una carta. Escribiera una carta, está en modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque le puedo agregar, ojalá escribiera una carta. Ahora sí, ya sé lo que es el modo subjuntivo. ¿Y cómo reconocerlo? Y ahora bien, tenemos también el modo potencial. ¿Qué nos dice el modo potencial? También llamado como condicional. Es el modo en la cual da a conocer las acciones en potencia. No se han realizado todavía, por supuesto, pero se pueden realizar. Está en potencia. O de lo contrario, hay una condición para que se realice. Entonces, el modo potencial o condicional da a conocer acciones que se pueden dar, que se pueden realizar, como sucede acá. Si tuviera tiempo, compraría el traje. Iría, pero no puedo. Hay una condición ahí. Y ese compraría está potencialmente posible que se realice. Habría ido de haber tenido tiempo. Ahí está la condición y está la posibilidad. Un detalle para reconocer los verbos en modo potencial o condicional. Terminan en ia, ias o ian. Escribiría más rápido si tendría buen lapicero. Ese es el modo potencial. No te vayas a olvidar, ¿eh? Potencial o también condicional. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera estamos culminando con el modo verbal. Pero bien, acá vamos a ver la última parte que va a ser considerado como el infinitivo. Algunos autores dicen que también es un modo, el modo infinitivo del modo. Es cuando termina, ¿no? Termina en ar, ir, pero no expresa accidentes gramaticales de número, de tiempo, de persona, ni tampoco de modo. No, no. Entonces, este solamente es un infinitivo. Pero no está bien que le llamamos del verbo, sino es un verboide, es una forma no personal. ¿Ya? Entonces, vamos a tener a todas aquellas palabras que tienen una raíz verbal y que acaban en ar, la primera conjugación, lavar, estudiar, caminar, pensar, la segunda conjugación, leer, meter, correr, crecer, y luego ir, que es la tercera conjugación, partir, resumir, vivir, dividir, exprimir y retribuir. Eso van a ser los infinitivos del verbo. Ahora bien,
vamos a trabajar inmediatamente el aspecto verbal. Claro, el aspecto del verbo, ¿ya? El aspecto del verbo va a ser cuando decimos o cuando se expresa la acción en acabada o en proceso. Entonces, si hablamos del aspecto del verbo, ¿ya? Va a ser cuando indicamos si la acción está acabada. Va a ser perfecto. Pero si está en proceso, no está acabada, todavía se está dando, va a ser imperfecto. Por eso que el verbo va a tener dos aspectos. Vamos a la primera. El aspecto imperfecto. Como te dije, la acción no ha terminado, está en pleno proceso. Todavía sí, se sigue dando. ¿Ya? Amo, amábame, amaré, amaría, amara o amase, amaré, amar. Es imperfecto, la acción no ha acabado. Pero, pero va a ser perfecto o pluscuamperfecto también cuando la acción ya terminó, ha culminado. Entonces ahí será amé, he amado, había amado, hube amado, habría amado, hay amado, hubiera o hubiese amado. Esa es la, digamos, la parte culminada del verbo. Entonces, que quede claro, ya sabemos cuál es el aspecto. Ahora vamos a pasar a la voz verbal. Acá tenemos. El verbo puede tener dos voces. La voz activa y la voz pasiva. La activa se va a dar cuando el sujeto realiza la acción verbal. Escúcheme bien, el sujeto realiza la acción verbal, que es lo más frecuente, que es lo más natural. Acá tenemos. Salvador Dalí ilustró la edición más famosa del Quijote. Entonces, ¿quién realiza la acción verbal? El sujeto, Salvador Dalí. Esa es la voz activa. Pero existe una voz que es pasiva. Ahí el sujeto no realiza la acción verbal, sino recibe la acción verbal y va a tener la presencia de un agente. El sujeto pasa a ser agente. Observe acá. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción, no lo realiza. Mire acá, la edición ilustrada del Quijote fue hecha por Dalí. El sujeto no está haciendo la acción verbal, está recibiendo la acción verbal. Y acá vamos a tener la presencia de por Dalí, que va a ser el agente. Entonces, el sujeto pasa a ser agente. Entonces, ¿qué pasa acá en esa oración? El sujeto no hace la acción verbal, al contrario, la recibe, solamente la recibe. ¿Ya? Acá tenemos una voz activa. ¿Ya? María compra los libros. María es el sujeto, compra los libros, es el predicado. Pero, ¿cómo será en voz pasiva? Los libros son comprados por María. La acción verbal no lo hace el sujeto, lo recibe. ¿Quién recibe la acción verbal? María. En este caso, María ya no es sujeto, pero sí se convierte en agente. Y siempre vamos a encontrar ese nexo, este enlace. Por. ¿Ya? Por. Entonces, no recibe la acción verbal, solamente, perdón, no realiza la acción verbal, solo lo recibe. ¿Ya? Acá está la voz activa y acá está la voz pasiva. Los niños rompieron el vidrio. El vidrio fue roto por los niños. El profesor felicita al alumno. El alumno es felicitado por el profesor. Y siempre, miren, se dan cuenta, la voz pasiva tiene este agente. Por,
los niños, por el profesor, por una empresa, por Pablo, por ti, por Pedro, por el fuego, ¿no? El fuego destruye la casa abandonada, una casa abandonada fue destruida por el fuego. Muy bien. Ahora sí, chicos, hemos culminado la clase del día de hoy. Agradezco mucho su atención y su participación. Sé muy bien que tú estás trabajando en tu casa, por eso que te doy las fuerzas necesarias para seguir y continuar con nuestras sesiones de aprendizaje virtuales de lengua. Chicos, un abrazote enorme a ustedes y muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. Y claro, chicos, ahora sí tenemos las actividades. Vas a definir lo que es el verbo según los diferentes criterios: sintáctico, morfológico, semántico y lexicológico. Vas a desarrollar y explicar la persona y el número del verbo. Vas a decir el tiempo verbal y luego vas a definir los modos verbales con 4 ejemplares. ¿Ya? Esta vez sí, me despido de ustedes, chicos, con un fuerte abrazo. Nos vemos, chicos. Dios los bendiga. Chao. Chao.